Bueno, a ver, lo de Miguel, me parece interesante también que haya sido como la primera tesis de licenciatura sobre el espiritismo desde la antropología, que como sabemos la religión es el opio de los pueblos, Juan, y entonces es difícil hablar del opio como si fuera algo bueno. Me parece interesante tu interés en la percepción espiritual. No tenés que pedir tantas disculpas en eso, y tampoco adscribirte tanto, porque yo trabajé en esa institución, a la fenomenología de Merleau-Ponty. Hay muchas reelaboraciones antropológicas, sobre todo de Paul Stoller, Dan Rose, Michael Jackson, un poco lo de Thomas Sordas, un poco lo de Silvia Citro, que aplican, digamos, como dirían en la epistemología, operacionalizan la fenomenología, que es una filosofía. Ojo, es una filosofía, por lo tanto es una humanidad, y por lo tanto su aspecto metodológico siempre es débil, y a nosotros lo que más nos importa es la operacionalización y la metodología, ¿no? La idea de ser en el mundo, estar en el mundo, carne del mundo, cuerpo, todos esos conceptos son muy lindos, pero hay que operacionalizarlo, y ahí tenés el gran trabajo que hizo el antropólogo devenido sociólogo Pierre Bourdieu. Te recomiendo muchísimo que leas mucho, sobre todo el trabajo hecho en Argelia, con la transformación, digamos, la mentalidad campesina, que era supuestamente reactiva al capitalismo y a la racionalidad económica, y ahí te das cuenta de los cuerpos campesinos, los cuerpos capitalistas, con menos jerga merleau-pontiana, que medio que no sabes para dónde va, ¿no? Entonces me parece importante ver eso. Después, una pregunta, no entendí muy bien si las categorías mente-cuerpo, bien-error, bueno, bien-error sé que es nativa, pero mente-cuerpo o centro-periferia, o sea, ahí estás como, como mezclando categorías. No, está bueno mezclar, pero digamos, tenés que discriminar muy bien en el análisis, en la cuestión metodológica, las categorías EMIC de las ETIC, ¿no? Centro-periferia es la única. Y justificarlas, porque centro-periferia es interesante, pero la aplicás a cosas muy heterogéneas en sí mismas, ¿no? O sea, además, ya trabajamos en nuestros proyectos la idea de periferias sagradas. Si es que centro de periferia te gusta, ya está trabajado, así que te recomiendo tomar eso y criticarlo, digamos, según tu punto de vista, no tomarlo críticamente, pero ya está trabajado eso. No es lo mismo la centro-periferia en la sociología interna, no es lo mismo, o sea, conceptualmente seguramente es lo mismo, porque tiene que ver con la idea de campo y de competencia de capitales, pero tenés que especificarlo muy bien, porque si no se te mezcla un poco la hacienda, ¿sí? Hablas de la centralidad del cuerpo en el campo, ¿no? Y que vos lo transformaste en una centralidad teórica. Ojo con la noción de cuerpo para los espiritistas, que no es lo mismo que la noción de cuerpo para Merleau-Ponty. No es lo mismo, porque, digamos, los espiritistas tienen una concepción espiritualista de la realidad, y Merleau-Ponty no la tenía. Hay otros fenomenólogos que sí la tienen. Si te interesan podés verlos, pero creo que va a ser peor que mejor. Y si no, directamente vas a los antropólogos, sobre todo Stoller y Michael Jackson, ¿no? Que lo operacionalizan interculturalmente. La idea del proselitismo selectivo me pareció interesante, ¿no? Que ahí tiene que ver un poco con esta idea que desarrollamos en nuestros proyectos de identidad precautoria, que si no la conocés, hay un trabajo con César y otros que, digamos, para no inventar la rueda dos veces, o quizás es otra rueda, entonces sí se aplica, pero, digamos, discriminarlo, ¿no? Bien en la metodología de análisis antropológica, ¿no? Y la escritura, la argumentación, me parece importante. Es muy interesante lo que hablas de algo así, la cuestión más heteróclita hacia adentro, donde hay una énfasis muy interesante en la ciencia, y evidentemente hay una lucha muy importante en términos de prestigio y legitimación, ¿no? Mientras más científico, entre comillas, es más legítimo, ¿no? Entonces, en realidad es una etnociencia. Para la antropología,
eso sería una etnociencia. No está aplicado para la religión, la idea de etnociencia. Se me acaba de ocurrir, alguien me susurró, así que te la tiro, regalito 2015 al Granti, M. Y yo creo que como pasa en todos, digamos, en las religiones contemporáneas en general, está el turno gnóstico, se abrió el sello. Y se ha sociabilizado, se ha colectivizado el gnosticismo, no en el sentido de García Bazán, sino en el sentido de el canal individual como revelación de lo sagrado, y como dice Riquet, el decir, el mostrar funda el decir. Y después eso se transforma en un texto y se textualiza la experiencia con el libro, pero es el mostrar que funda un decir. Y eso es el turno gnóstico, que los tres hablan de exactamente lo mismo y está lleno de eso. Todas las de la nueva era, todas tienen la idea de la revelación, que va a contribuir a ¿qué? A una, eso es bien de Teilhard de Chardin, a una transformación de la conciencia de las personas y planetaria. Es la noósfera de Teilhard de Chardin, operacionalizada desde un punto de vista paracristiano o pagano, digamos, en un sentido antropológico de la palabra, ¿no? Así que el turno gnóstico implica también relaciones de poder, como lo trabajó el bienaventurado César con los mormones. Cuando ya había muchos negros, empezó el turno gnóstico, se abrió de nuevo el sello y el hermano no sé cuál tuvo el Hiram Brigham, no sé, Brigham Young. Spencer Kimball. Okay, great. So los espíritus empezaron a revelar que se ampliaba la base popular, nacional y popular. ¡Qué impresionante! No, cómo se abren y se cierran los sellos es política de este mundo y el otro mundo. Lo que trabaja Fiona Bowie, se la recomiendo, que lo presenté en un trabajito, en academia.edu está todos los trabajos de ella, porque evidentemente es una especie de, ¿cómo se llama la Ana Teresa Suárez? La de Santiago. Ana Teresa Martínez. Esa es una especie de Ana Teresa Martínez inglesa, ¿no? En relación con la antropología de la religión y la pregunta por esto que se revela, ¿existe o no? O sea, a nosotros quizás no nos interesa tanto como problema ontológico, pero sí, a ella sí. Pero realmente es un problema ontológico, hay una política ontológica que eso sí tenemos que dar cuenta y nosotros marcar la cancha un poco, ¿no? O sea, ya lo trabajó mucho Ale, César y obviamente Eva Pritchard, ¿viste? A nosotros no nos interesa la ontología de lo manifestado, sino eso es para la filosofía de la religión. Pero a veces ellos nos marcan la cancha a nosotros. No es una cuestión de lucha de poder, sino de una cuestión epistemológica. O sea, acá nos quedamos y acá nos agarramos, pero eso es lo que dicen ellos. Y es lo que Gus dice. Esto con el lenguaje científico, que tiene una mímesis con mi lenguaje científico, me pega porque, a ver qué pasa, ¿no? O sea, igual cada uno tiene su agenda. Yo creo en todo, pero cuando escribo no tengo por qué fundamentar eso, sino lo que piensa la gente, ¿no? Obviamente. Vos hablas de dimensión mitopoética. Yo intentaría usar la dimensión de Salles de mitopraxis, que es como, digamos, lo que viene después de la cuestión mitopoética. O sea, la mitopoiesis es como el momento gnóstico de la apertura del sello y bajan las revelaciones, pero ¿qué se hace con eso? Y esa es la dimensión mitopráctica. ¿Entendés? Merleau-Ponty, como es fenomenólogo y es filósofo, no le interesa la cuestión práctica ni metodológica. Para nosotros es central eso. O sea, Heidegger operacionalizado, si no, es un verso, es así. O igual Foucault y todos, digamos, que dicen cosas muy lindas, pero a ver, aplicámelo, historizámelo, si no, no nos funciona a nosotros. Y además no podemos dialogar ni con la sociología ni con la historia. Que somos todos primos y estamos comiendo el asado y el locro juntos. Es más o menos lo mismo lo que hacemos. Porque es la epistemología la que compartimos. Cada uno puede gustarle más lo sagrado o lo profano, pero esa es la epistemología y por eso tenemos que hacer trabajos interdisciplinarios o, digamos, tener gran simpatía por ese tipo de trabajo. La construcción del hábitus espiritista, por ejemplo. O sea, hay tantas vocaciones que necesitamos, ¿no? O sea, el etos espiritista, lo que sea. Y ahí está la cuestión de Salles, la mitopraxis, la dialéctica histórica, ¿no? Sociedad, historia, cultura. Y por eso están estos idas y vueltas
de las diferentes experiencias espiritistas con el contexto histórico. Y entonces, como diría Turner, el símbolo, ¿qué hace? Condensa un proceso histórico dentro de instituciones donde hay relaciones de poder. Y entonces va a ser tal símbolo, o en realidad va a ser la hermenéutica del símbolo, donde están las relaciones de poder, y también un poco la disputa de que este símbolo es mío y no de ustedes, porque ustedes no son los verdaderos, ¿no? Lo que todos dijeron sobre el conflicto de interpretaciones que habla Riquet. Tampoco vamos a ver que lean a Riquet porque es muy complicado, pero digamos, es un conflicto de interpretaciones que tiene que ver con la clave interpretativa que dicta una institución que es más eclesiástica, como puede ser la Basilio. En la estructura de poder es muy eclesiástica, y sin embargo ha hecho una especie de espiritismo popular, que es lo que vos decís, está buenísimo. Y es medio contradictorio a veces, porque los otros grupos parecen menos organizados en la jerarquía, y sin embargo es una popularización menor en relación con el turno gnóstico, ¿no? O sea, no cualquiera. No, que se abre el sello. No. Vos y vos y vos. En cambio, el Abasilo es todos, ¿no? Se abre. Algo que me pareció alucinante que tiene eso, Eliade lo trabajó buenísimo, y Geertz, que es la primordialización del pasado. Lo que vos dijiste, y no sé si ustedes también, en el pasado era más experiencial. Sí. ¡Wow! Eso es una clave interpretativa desde el presente hacia el pasado. Que quizá en el pasado tal vez no era tan experiencial, no era más que ahora, solo que ahora es diferente. Está, digamos, domesticado, racionalizado, no sé bien, ahí hay una adentro, una afuera, una dialéctica histórica que hay que ver. Así que puede ser que realmente con testimonios históricos, digamos, a partir de archivos, que haya realmente un pasado más experiencial, o que sea una interpretación del pasado, ¿no? Bueno, para lo de Juan y Elizabeth, un poco lo mismo, la idea del carisma es clave acá. El carisma, poder y gnosis. Es como tres puntos claves, ¿no? de esta evolución histórica o transformación histórica. Y eso, el carisma individual genera problemas en el carisma institucional, me parece. Pensando, digamos, el carisma de los mormones, de la Iglesia Católica, los protestantes es como más complicado, porque en realidad es un carisma más individual, ¿no? Pero acá, digamos, hay heterodoxias al interior del campo espírita. Yo creo que sí es un campo. ¿Saben por qué? Como diría el gran Papa, amigo de Alejandro y de todos nosotros, porque hay lío. Cuando hay conflicto es porque es un campo. Si no, no habría conflicto, porque no hay capitales en disputa. Hay campo. O sea, el límite del campo es el límite de los conflictos, el límite de la pelea. Yo creo que es una cuestión heurística, ¿no? Que nos dice, es como en bioquímica, vos teñís el campo y hasta dónde llega la tintura en las células y qué sé yo. Bueno, ahí está como el órgano o el tumor o lo que sea. Más allá no se tiñe, no reacciona al químico. Entonces acá, cuando hay conflicto, este está mirando al otro y al otro y al otro. Lo mismo pasa en el campo ovnilógico, de los estudios de ovnis, de las religiones ovni. Es claro, es de manual. Y es de manual en todos lados, porque es lo de la identidad precautoria, donde vos estás ahí, agarrado así como Loche, esperando que te peguen o esquivar, porque vos ya sabés cómo es la cartografía del campo. Bueno, a ver qué más. Yo creo que a ver, no me entiendo acá qué puse, pero bueno, hay una idea como entre el ser abierto y el ser cerrado, ¿no? O sea, para la sociedad argentina no espiritista, los espiritistas que son mediums son como seres abiertos por el turno o por la posibilidad mediumnímica de gnosis, y eso es un grave problema para el carisma de la institución, porque abre el dogma. Es un grave problema. O sea, el ser cerrado, autónomo, maximizador del capitalismo contemporáneo
no es solamente el capitalismo contemporáneo, sino que en las instituciones religiosas, con el carisma basado en la institución, debe ser un ser cerrado. Y solo se abre con el permiso de la autoridad. Y eso pasa en los carismáticos católicos, donde están los, ¿cómo se llaman? Los que cuidan que vos no te mambies, que no hagas mucho descanso en el espíritu, operadores, no se llaman los, bueno, X, cuidan de que no te abra demasiado y que no venga demasiado porque cuestiona el carisma de la institución, básico. En cambio acá son seres abiertos los espiritistas y eso genera, estaba pensando, me vino también un susurro, como que eso genera un grave problema de percepción y de, digamos, de etnocentrismo del lado de la sociedad argentina no espiritista, porque es un peligro un ser abierto. Lo mismo pasa con los umbandas, para el resto, y para los católicos, paganos, demoníacos, seres abiertos, ¿no? Imposible que sea un ser abierto. Sí, por ahí digamos, no genera tanto problema como hemos visto la canalización. Porque decir mi canalización, que en términos prácticos está perdonada. Está perdonada. La canalización en los mismos sectores que demonizan al espiritismo es permitido. Eso es una cuestión, digamos, bastante... Es el nuevo término New Age, claro, digamos, que permite la nuevarización. Claro, y con ese término se permite incorporar eso, que sí, desde la palabra mediunidad o medium está totalmente demonizado, sí, y es algo raro. Y es interesante eso, porque hay una cuestión alucinante del discurso, ¿no? Que trabajó Gus bastante. Como decía Wittgenstein, ¿no? Los límites de mi lenguaje dan los límites de mi pensamiento y de mi mundo. Vos cambiás el lenguaje, cambia el mundo. Cambia el mundo. Cambia la referencia ontológica. El EPA. Y está buenísimo porque hay un uso político del lenguaje que al mismo tiempo es religioso, ontológico, bla, bla, bla. Y tiene que ver con lo que en antropología se llama las modas culturales, ¿no? O sea, ahora la moda de la canalización o de la nueva era permite cierta, digamos, cosas que antes eran paganas, ahora no lo son. Pero la nueva era, como lo laburó Ale, ojo, no están todos en la nueva era. La umbanda, los pentecostales, y esos no entran, porque es bien de clase media y de ideología de clase media, y la idea del autocontrol para la clase media es clave. Y entonces entran algunos, no muchos, ¿no? Y la canalización, sí, es perdonada, digamos, pero no me vengan con un tumulto. Después, bueno, lo que ustedes hablan de la transformación de los modos de ser espiritista y de incorporación y de rituales, realmente es como lo que trabajamos en nuestro proyecto, del cual sos parte, digamos, pero digamos, no es muy grande la gente, el grupo, es la idea de las tecnologías del ser y su transformación a lo largo de la historia. Sería, digamos, el nombre, y es alucinante porque es una dialéctica histórica, un adentro o afuera, y la cuestión de relaciones de poder, lo permitido y lo no permitido, ¿no? Y después es impresionante la idea esta de que el mundo espiritual decidía si ustedes entraban o no. Eso lo trabajó Fiona Bowey diciendo el problema de la agencia en el trabajo de campo antropológico, cuando el antropólogo también trabaja con el espíritu. O sea, el espíritu es un actor más. Está bien, medio que jode la racionalidad burguesa del ser cerrado, racional, cuando en realidad ellos, los otros interlocutores, aceptan como un actor espíritu o espíritus, y que te hablan a vos. Y eso sí, esto está trabajado por ella, está buenísimo. Yo creo que por lo menos presentarlo como problema, la agencia en el trabajo de campo en mundos con espiritismo y otras cosas, está bueno. Es lo mismo, pero mucho más barnizado con la cuestión de la nueva era, cuando la persona canaliza mensajes del comando galáctico del comandante Ashtar Terán. Ahí no hay problema. Y tiene que ver con la ideología de clase media, que sutura, como diría Laclau, digamos, significantes, vacíos, los pone en juego en un campo aceptado sociológicamente, históricamente. Bueno, en relación a los de Ale, bueno, perdón, a lo de Gus, un poco que
intertextualizaba con las otras dos presentaciones. Es verdad lo de la interpelación a nuestra racionalidad científica, realmente es como un problema metodológico, y yo no lo tengo ese problema porque mi postura ontológica es diferente a la tuya, pero no sé si tan diferente. Bueno, para mí... hablando más en general. No, bueno, yo diría, fíjate las teorías sobre la mecánica cuántica, donde la materia, digamos, las partículas se pueden aparecer como onda o corpúsculo, y donde la acción es independiente del espacio, ¿viste? Y la relación entre el pensamiento y la realidad, que parece budismo puro, y bueno, a mí me interesa ese tema, pero digamos, no soy el mejor para hablar. Entonces yo me marqué acá, esta pentecostalización del espiritismo generó un cambio radical, realmente es muy interesante, y claro, obviamente falta más masa crítica de investigaciones, ¿no? Porque lo que pasa en Brasil es un campo religioso diferente, es un estado diferente, un campo cultural diferente, ¿no? Una historia de una modernidad muy diferente a la Argentina. El espiritismo popular, cualquiera puede ser medium, está bueno eso. Entonces hay como una libertad gnóstica, me parece. Y es no sé si es un concepto, es una imagen para mí, que sería bueno quizás seguir investigando, ¿no? Para adelante. Bueno, eso es lo que les quería decir. Muy buenos los laburos.